El hermano César recibe el Espíritu Santo a los 2 días de haberse bautizado en el nombre de Jesucristo y comienza a irse a predicar a hospitales, a manicomios, anexos y cárceles. Y en todos esos lugares, hermano, yo vi la poderosa mano de Dios obrando en mí como un obrero de Dios. Monté un despacho, la página se llama, si quiere revisarla, se llama enbuenatierra.page.tl. Estando yo de misionero en Tanuato, Michoacán, un diseñador me ayudó a hacer esa página. Ya aparece entonces mi currículum como cristiano, hermano, bastante vasto. Solamente hablaba de una excelencia. En el primer año de mi seminario, que me permitieron cursar, porque no me permitieron hacer el segundo año, hermano, me truncaron. Yo saqué 8.5. Hay un texto de la palabra de Dios en 2 de Corintios, donde dice la palabra de Dios, que si alguien tropezara a alguno de estos pequeñitos, mejor le sería atarse una piedra de molinillo y echarse al fondo del mar. Entonces, como siguen los ataques hacia mi persona, esta gente no desiste de atacar a mi persona. Como estas personas no dejan de difamarme, calumniarme, inclusive amenazarme de muerte, como en algún momento un varón llegó a los atrios de la casa de Dios, un hombre del orden, y me dijo la siguiente frase: no quiero que pienses que soy grosero, pero te voy a explicar lo que me dijo. Somos 40 y te queremos romper la... mencionó mi mamá, ¿no? Y y yo me quedé asombrado y le pregunté: no entiendo lo que estás hablando, no sé quién eres, no te conozco, no eres parte de mi iglesia, ni siquiera tienes el Espíritu de Dios, pero sí detecto en ti una persona peligrosa, porque detecté un hombre muy peligroso. Aquí estoy, señores. No mandes a uno, manda a varios. Secretaría de Seguridad Ciudadana. O puedes mandar al mismo procurador o una persona, bueno, obviamente, pues, una persona, solamente se necesita entender quiénes son estas personas que se metieron a la iglesia. Por ejemplo, una persona comienza a infiltrarse en la iglesia, pero no deja sus antiguas prácticas paganas o satánicas, con fines de desestabilización, una guerra sucia. Pablo, el apóstol, hablaba de personas infiltradas en la iglesia, y dice el apóstol Pablo que pues habían obreros fraudulentos y gente que no eran la verdadera ley de Jesucristo. Bueno, pues esta gente es la gente que el día de hoy nos está condenando a nosotros y utilizando como un recurso, por ejemplo, nuestras malas conversaciones o nuestro pecado, porque pues es obvio que andando sin cobertura pastoral, sin ministerio, sin trabajo, sin una pierna, la pierna derecha, sin familia a veces, inclusive sin respaldo de la misma iglesia que te utilizó
como David, cuando primeramente el rey Saúl lo utiliza para derribar gigantes. Voy a mencionarte uno de los gigantes que me tocó derribar en la iglesia del Buen Pastor y que eran enemigos sumamente peligrosos de la iglesia de Jesucristo. En algún momento de mi vida, hermano, en mi revista, yo empecé a sentir un celo muy grande, porque el culto a la falsamente llamada Santa Muerte se empezó a acrecentar mucho. Que Jesucristo te reprenda. Entonces, llega el momento en que no hubo un solo número de mi revista donde yo no le hablara a la gente respecto a este culto, hermano. Y en la última revista inclusive puse el mismo rostro de David Romo Guillén, el párroco de la Santa Muerte, y yo les hablé acerca del culto a la muerte. Les hablé del culto a la muerte y les expliqué que no es algo benéfico para México, que se estaba erigiendo una grande cantidad o una ola grande de mutiladores, secuestradores, asesinos de mujeres, y que toda esta gente, hermano, estaba generando una grande cantidad de inseguridad, de muerte, puesto que es la muerte, y así como una grande cantidad de narcomenudeo, o sea, venta de drogas. Entonces, pues llegó el momento en que yo decidí utilizar esos recursos. Esa revista no era muy grande, hermano. Yo utilizaba clientes, negocios pequeños en las calles. Un día yo me encontraba en una fonda y había un altar a la Virgen de Guadalupe, y me dijo una persona: hermano, yo siempre traía mi Biblia en estas calles, me decían el varón, ¿verdad? Y mi Biblia siempre la cargaba en las calles, y yo me dedicaba a pregonar y a predicar la palabra de Dios en las calles. Dios me ayude a volver a esos tiempos. Es difícil, hermano, cuando uno apostata, pero te voy a explicar que hay factores que generan la apostasía de un pueblo, para que no estés condenado tampoco Israel, para los soldados de Israel o a los héroes de la fe como David, etcétera, o Noé o Moisés, que a pesar de haber servido a Dios cometieron faltas, al igual que Jesús en algún momento sintió miedo cuando enfrentó la muerte. Entonces llega el momento en que yo le comienzo a servir al Señor, y no faltaron las luchas y los ataques dentro de mi misma iglesia. ¿Por qué? Porque se tiene por entendido que, al igual que Pablo, cuando predicó en Éfeso, había muchas personas que vivían de la idolatría, de los templecillos de Diana, que generaban mucha ganancia a sus fabricantes. De la misma manera yo empecé a ser perseguido, hermano, y de una forma oculta, muy simulada y muy astuta, no solamente en esta iglesia, sino también gente de la Iglesia de la Luz del Mundo, como igual gente de la Iglesia Católica y gente del Islam, empezó a perseguirme y a espiarme, a cometerme boicots. Se me rompían mesas, me forzaban chapas, perdí computadoras, y todo esto obviamente generado por ataques hacia mi vida como cristiano, intentando mediante esta guerra sucia que tengo, hermano, para que no se entienda que soy solamente una persona que actúe por una maldad, ¿verdad? Sino que, como decía aquel hombre llamado Albert Einstein, pues a cada acción corresponde una reacción.